Buenos días. En la clase del día de hoy del curso de técnicas de muestreo vamos a ver la parte 2 del muestreo aleatorio simple, que abarca los temas de intervalo de confianza y tamaño de la muestra. Lo que hemos hecho hasta ahora es definir cuáles son los estimadores de los parámetros poblacionales que son de nuestro interés. Vimos dos que son para parámetros continuos y dos que son para proporciones. Eh, de ahí definimos la fórmula exacta de la varianza de cada uno de los estimadores y vimos que no es posible calcular esta varianza, por lo que hay que estimarla a través de las fórmulas que definimos previamente, que son estas que están aquí, ¿no? En lugar de utilizar las cantidades poblacionales que involucran las fórmulas de las varianzas, que son la S cuadrada, la P y la Q, utilizamos las versiones muestrales, que es la S cuadrada de la muestra y la P y la Q de la muestra también. Entonces, a partir de ahora ya vamos a estar utilizando estas cantidades o estas estimaciones para calcular los intervalos de confianza de los parámetros y también para estimar o calcular el tamaño de muestra necesario para llevar a cabo esta técnica. Entonces, cuando estamos haciendo una investigación por muestreo, no es suficiente hacer estimaciones puntuales. Usualmente estas vienen acompañadas por intervalos de confianza. Entonces, para recordar un intervalo del 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza, quiere decir que el 100 por 1 menos alfa por ciento de las veces que realicemos un muestreo repetido, el intervalo incluirá el valor verdadero del parámetro. Los intervalos de confianza se construyen con base en los errores estándar, también denominados en este caso particular errores de muestreo del estimador, que es el que ya hemos, me parece en la unidad 1, les comentaba que esta cifra la íbamos a utilizar mucho. Entonces es la raíz cuadrada de la varianza del estimador o bien la desviación estándar del estimador. También se le conoce como error de muestreo o error de estimación. Eh, Generalmente es válido suponer que los estimadores se distribuyen de forma normal alrededor del verdadero parámetro poblacional. Bajo el supuesto anterior y derivado del proceso para establecer intervalos de confianza que ya hemos estudiado en el curso de inferencia estadística, podemos llegar a que los intervalos de 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para cada uno de los parámetros los podemos ver de esta forma. Va a ser el estimador del parámetro más menos el factor de probabilidad, que en este caso se va a utilizar la normal estándar, con el alfa que queramos entre 2 por la raíz de la varianza de dicho estimador. Entonces, aplicando las fórmulas de los errores de muestreo, estas serían las expresiones que nosotros utilizaríamos para calcular los intervalos de confianza para cada uno de los estimadores. Entonces, eh, de ahí hay que aclarar un par de cosas. La primera es que la parte del factor de probabilidad multiplicado por la varianza de teta o la varianza del estimador se le conoce como límite de error de estimación o límite de error de muestreo. Solamente la raíz de la varianza es el error de estimación o el error de muestreo, pero si le agregamos el factor de probabilidad se le conoce como límite de error de muestreo o límite de error de estimación. Y se los explico porque este término lo vamos a emplear para el cálculo del tamaño de la muestra, que vamos a ver más adelante. Y lo segundo es que usualmente cuando nosotros estemos haciendo un muestreo, va a significar que la varianza es desconocida. Entonces, para el cálculo de los intervalos de confianza, deberíamos de estar utilizando la distribución T con alfa entre 2, n menos 1 grados de libertad. Sin embargo, generalmente en un muestreo, el tamaño de n suele ser grande, y ya sabemos que en estadística grande es mayor que 30, por lo que podemos decir que la distribución T se aproxima a la distribución normal y estaría bien que utilicemos el Z entre alfa entre 2. Si la muestra fuera pequeña, es decir, que sea menor a 30, si tomamos una muestra de 15, una muestra de 20, que usualmente pues, solo cuando tengamos una población muy chiquita va a pasar. Entonces, en todas las fórmulas vistas anteriormente, utilizaríamos la distribución T, que sería este de aquí, en el cálculo del intervalo de confianza. Pero como usualmente son grandes, pues utilizamos la Z.
Ahora bien, una de las principales preguntas cuando se hace una investigación por muestreo es saber de qué tamaño tiene que ser la muestra a obtener. Si recuerdan un poco el curso de inferencia estadística, ahí siempre partíamos el supuesto de que ya teníamos una muestra de tamaño n y de ahí hacíamos inferencias. Entonces aquí ya vemos la parte de cómo vamos a extraer esa muestra y de qué tamaño tiene que ser esa muestra n para que nuestras estimaciones sean válidas o óptimas. Lo anterior lo vamos a definir con base en un grado de error prefijado, de tal forma que sea el mínimo posible, alineado, claro, con la accesibilidad y la disponibilidad del marco de muestreo, costos por entrevista, etcétera. Muchas veces vamos a tener un presupuesto. Entonces, si nosotros obtenemos un tamaño de muestra para un nivel de error, digamos, de más o menos 1000, es un ejemplo ahorita. Entonces, si nos da un tamaño de muestra que no nos alcanza para nuestro presupuesto, tendríamos que incrementar ese margen de error que nosotros queremos para ajustarnos al presupuesto que nosotros tenemos. Y por otro lado, si se tiene mucha accesibilidad a la muestra y se quiere mayor precisión, entonces hay que reducir el error, pero eso va a incrementar los costos. Entonces esto siempre hay que alinearlo cuando estemos iniciando una investigación por muestreo. Entonces debemos de considerar tres aspectos para determinar el tamaño de muestra. Primero, encontrar una ecuación que relacione a la variable n con la precisión deseada en la muestra. El muestreo probabilista, en este caso todos los que vamos a ver de muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, tiene la ventaja de que podemos elaborar esta ecuación muy fácilmente. Spoiler, pues les acabo de decir que vamos a utilizar el límite de error de estimación, ¿no? La ecuación mencionada anteriormente tendrá parámetros que son desconocidos de la población, los cuales deben de estimarse. Regresamos al caso de la varianza. Los límites de error de estimación técnicamente utilizan parámetros poblacionales para ser calculados, pero en ausencia de esos parámetros o del conocimiento de esos parámetros, tenemos que obtenerlos a través de una muestra y en este caso particular, ahorita vamos a ver que podemos utilizar algún estudio previo y generalmente se mide más de una característica en un muestreo. Es decir, cuando hacemos un muestreo ya dijimos que hay 4 indicadores que son de interés, ¿no? La media, el total poblacional, el total de la clase poblacional y la proporción. Pero si nosotros estamos fijados, no sé, por ejemplo, en el sueldo mensual promedio de los habitantes de Mérida, que es una media, no es que vayamos a hacer un muestreo y solo vamos a preguntarle eso a las personas. O sea, podemos aprovechar el estudio para hacer algunas otras preguntas de interés y obtener mayor información. Pudiese ser que en un estudio estemos queriendo obtener una media y una proporción al mismo tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuál es la variable más importante o cómo conciliar esos tamaños de muestra. Porque, por ejemplo, si en un cuestionario yo estoy extrayendo información, digamos que estoy preguntando 10 cosas diferentes y dentro de esas 10 cosas está una media, un total de clase y una proporción, la pregunta sería, con cuál de esos 4 calculo el tamaño de muestra, ¿no? Porque si calculamos un tamaño de muestra para cada uno, vamos a obtener tamaños diferentes. Pudiésemos utilizar ahí promedios, pudiésemos darle un peso mayor y utilizar promedios ponderados, o podemos elegir un único parámetro que sea como que el más importante y utilizar ese para el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces a eso se refiere el punto número 3. Y existen varias formas en las que nosotros podemos cumplir, como les acabo de mencionar, los requisitos establecidos previamente. Sin embargo, nos vamos a enfocar en un tipo de cálculo de tamaño de muestra que se llama cálculo de tamaño de muestra para cometer un error de muestreo dado al estimar las características de la población y un factor de probabilidad. Todo esto dentro de un muestreo sin reposición. Si ustedes van al libro de César Pérez, van a ver que hay al menos 4 formas diferentes de calcular el tamaño de la muestra. Yo les estoy mostrando una que es la que generalmente se emplea, o al menos la que yo a nivel personal he empleado con mayor frecuencia. Sin embargo, todas son válidas y siempre vamos a poder llegar a resultados diferentes con todas, ¿no? Entonces, para efectos del curso, vamos a ver únicamente esta. Aunque si quieren documentarse de mayor información, pues se les deja la lectura del César Pérez. Entonces, aquí va. Es el método de tamaño de muestra para un error de muestreo y un coeficiente de confianza dado.
A través de este método vamos a hallar un tamaño de muestra n con un grado de error definido y un nivel de confianza dado. Es decir, siempre que nosotros vayamos a empezar una investigación, tenemos que hablar con el responsable porque esto es una tarea que tenemos que hacer en conjunto. Entonces se tiene que definir un nivel de confianza, generalmente va a ser el 95% de confianza y se tiene que medir un grado de error. O sea, se tiene que definir a la par con los responsables del estudio, ¿no? Dependiendo de si nosotros lo estamos haciendo desde cero o si nos tienen contratado como consultores para hacer un estudio de muestreo, pues ahí hay que ver quién es el responsable o quién es la persona que toma las decisiones en caso de que nos hayan contratado para alinear estas variables. Entonces, la idea va a ser que, por ejemplo, regresando al caso de que yo quiero estimar la media de ingresos mensuales de los habitantes de Mérida, entonces yo quiero ahí una media. Lo que yo tendría que definir con la persona que me está encargando el estudio es ver cuál es el límite de error de estimación que quiero. Entonces, la persona me puede decir, ok, mira, quiero que me estimes la media de ingresos mensuales de los habitantes de Mérida y quiero que tengas un error de más o menos 500 pesos. Lo que estamos queriendo decir es que cuando hagamos la estimación, nosotros vamos a obtener, digamos, un sueldo promedio de 15,600 pesos. Y lo que la persona nos está diciendo es que si, como es una estimación, si ese no es el valor, entonces que el verdadero valor oscile entre ese valor más o menos 500 pesos. Técnicamente estamos prefijando el límite que queremos en los intervalos de confianza. Entonces, eso se define desde el principio y la idea es que cuando obtengamos este número del tamaño de muestra y realicemos el muestreo y realicemos los cálculos, se va a cumplir esta condición con un 95% de confianza. Entonces, estamos estimando el parámetro, bueno, en términos generales vamos a estar estimando un parámetro teta mediante un estimador insesgado teta gordito. Entonces, aquí vamos a definir la cantidad E de alfa, que va a estar dado por la diferencia en términos absolutos que hay entre el estimador, la estimación y el verdadero parámetro para un coeficiente de confianza dado. Es decir, vamos a tener un nivel de probabilidad que sería el 1 menos alfa, ¿no? Eh, vamos a ver un primer ejemplo, pero para entenderlo, nosotros vamos a querer que la probabilidad de que la diferencia absoluta en términos absolutos del estimador con el parámetro real sea menor o igual a ese límite de error de estimación alfa que estamos dando. Y queremos que esa probabilidad sea 1 menos alfa. Entonces esto lo podemos ver como esta probabilidad de aquí, la probabilidad de que la diferencia del estimador y del parámetro sea menor que alfa, que E de alfa entre 2, pero mayor que menos E de alfa entre 2. Que esa probabilidad sea 1 menos alfa. Entonces, como es un estimador insesgado, ya sabemos que la media del estimador es el parámetro poblacional. Entonces ya tenemos algo del estilo nuestra variable menos su media. Lo único que necesitamos hacer ahora es dividir entre su desviación estándar y con esto ya podemos estandarizar esta probabilidad. Entonces, haciendo esta división, ya tendríamos la probabilidad de una normal estándar que se encuentre entre estos límites con probabilidad de 1 menos alfa. Entonces, podemos ver que necesitaríamos el cuantil z alfa entre 2, que sería cada uno de estos cuantiles. Y de ahí ya podemos armar la ecuación. O sea, podemos tener que el cuantil z de alfa entre 2 va a ser igual que pues, la fórmula a la que llegamos aquí, que es el límite de error de estimación entre la raíz de la varianza del estimador. Entonces, podemos ver al límite de error de estimación como la z de alfa entre 2 por la raíz de la varianza del estimador, que es justamente la fórmula que les había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, aquí definimos ya formalmente el término de E, de alfa entre 2, y con esto ya podemos despejar para obtener un tamaño de muestra. Entonces, esta última ecuación, que es justamente el límite de error de estimación, nos servirá para deducir estas fórmulas del tamaño de muestra n, dependiendo de cuál sea el parámetro que nosotros queremos estudiar. Entonces, de nuevo, para recapitular, la idea va a ser fijar un límite de error de estimación y un nivel de confianza por parte de los investigadores para hallar un tamaño de muestra n. Entonces, para la media, nosotros vamos a partir de esta fórmula. Tenemos el límite de error de estimación y si sustituimos la fórmula de la varianza, llegamos a algo de este estilo. Entonces, de ahí lo único que tendríamos que hacer sería despejar n.
que haciendo ciertos arreglos pudiésemos llegar a que es esta expresión de aquí, ¿no? Primero podemos elevar al cuadrado para eliminar la raíz y luego podemos resolver los términos que tenemos aquí. Y luego ya cambiamos, vamos a tener un único término que depende de n. Entonces lo dejamos solito de un lado, llevamos todo lo demás de un lado y de ahí hay que sacar la inversa y luego ya despejar completamente el valor de n. Entonces tendríamos que esta es la fórmula que nosotros tendríamos que utilizar para estimar el tamaño de muestra que necesitamos para estimar una media con un error con un límite de error de estimación de E alfa entre 2 y una confianza de tanto por ciento dada, ¿no? Entonces, nos fijamos en esta fórmula y vemos que le podemos hacer un ajuste, que es este que está aquí. O sea, podemos dividir en la parte de arriba entre el límite de error de estimación y la parte de abajo quedaría de esta forma para que nos altere. Entonces, de aquí podemos definir una nueva N0 como esta división que tenemos aquí arriba, el factor de probabilidad por la varianza entre el límite de error de estimación. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Es porque va a haber un resultado que nos dice que si la población es grande o bien la fracción de muestreo es pequeña, donde la fracción de muestreo recordemos que es n, el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población, entonces el resultado nos dice que el tamaño de muestra n tiende al tamaño de muestra n0. O sea que lo que acabamos de definir, esta fórmula del tamaño de muestra de n, la podemos ver como esto, como n0 entre 1 más n0 entre n, que es equivalente a esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, si se cumplen estas condiciones, en lugar de tener que calcular el tamaño de muestra con toda esta fórmula, lo pudiésemos calcular simplemente con la fórmula de n0, porque ya sabemos que que esa N0 o que la N real se aproxima a esa N0 cuando la población es grande. De ahí, lo único que tendríamos que hacer es verificar que el tamaño de muestra obtenido nos dé una fracción de muestreo pequeña, porque si no, no aplicaría. Y si no aplica, pues lo único que tenemos que hacer es ya simplemente tomar ese N0, dividirlo entre 1 más N0 entre N, y ya obtenemos el tamaño de muestra N inicialmente que habíamos obtenido de esta fórmula. La fracción de muestreo, de nuevo, solo para recordar, se define como n chiquita entre n. Para el total, el procedimiento sería el mismo. Vamos a partir de su límite de error de estimación y llegaríamos a esta fórmula para el tamaño de la muestra. Aquí también lo podemos ver en términos de n0, solamente que ya quedaría un poco diferente. Aquí la fórmula de n total en términos de n0 sería n grande cuadrada por n0 entre 1 más n grande por n0. Y aquí el valor de n0 es como ya lo hemos definido previamente, ¿no? Pero si no, pues esta sería el tamaño de, la fórmula para el tamaño de muestra para estimar un total poblacional. Para en el caso de la proporción, lo que tendríamos que hacer es sustituir todo en términos de P y Q, que ya sabemos que la fórmula de la varianza es, bueno, la cuasivarianza poblacional, la podemos ver como esto que tenemos aquí. No, no me deja seleccionar, pero es el n entre n menos 1 por P por Q. Y de ahí ya despejamos, aplicamos temas algebraicos y podemos llegar a que esta es la fórmula del tamaño de muestra para estimar una proporción. Aquí también va a aplicar el término de n0. Podemos ver la parte de arriba como el n0 y luego definir la fórmula de n en términos de esa n0. En este caso, el n0 sería este valor de aquí, el factor de probabilidad al cuadrado por n entre n menos 1 por p por q, todo eso dividido entre el límite de error de estimación al cuadrado. Y análogamente pudiésemos estimar pudiésemos hallar la fórmula para estimar el total de clase, que sería este que está aquí. Entonces, en términos generales, tenemos cada uno de estos estimadores y estas son las fórmulas para utilizar el tamaño, para hallar el tamaño de muestra de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí de entrada ya es definir qué es lo que vamos a estar estimando o cuál es el que tiene mayor importancia y esa fórmula utilizar.
Nuevamente vemos que depende de parámetros poblacionales. Aquí aplicaría lo mismo que en el caso de la varianza. Como no vamos a conocer esos parámetros, lo que tenemos que hacer es estimarlos. Entonces, pudiésemos utilizar, aquí va a ser un poquito complicado, ¿no? Porque usualmente, si ya tuviésemos la muestra, podemos estimarlos, pero en este caso no tenemos la muestra, entonces no tenemos unos valores de S cuadrada, de P y de Q. Entonces van a haber dos procedimientos alternativos que nosotros pudiésemos emplear para obtener estimaciones de estos parámetros. De nuevo, la diferencia que hay de aquí con lo que hemos visto previamente es que cuando ya tenemos la muestra y estamos calculando la varianza, ahí podemos utilizar la información muestral para estimar la varianza del estimador. Pero en este caso, que todavía no tenemos una muestra, no tenemos con qué estimar esa S cuadrada y esa P y esa Q que nosotros necesitamos. Entonces hay que ver otras alternativas. La primera es que si obtuviésemos una muestra, podríamos sustituir con la información muestral que obtengamos de ahí, pero pues eso igual pudiésemos decir que no tiene mucho sentido porque voy a sacar una muestra para obtener información, para definir el tamaño de muestra para volver a tomar, entonces eso ya sería como que demasiado trabajo, ¿no? Entonces aquí están las soluciones. Tenemos dos formas de hacerlo. Uno es utilizar estudios preliminares o similares y el otro es hacer encuestas piloto, que si se acuerdan cuando vimos la parte de fases de un estudio por muestreo, había una sección que era las encuestas piloto y les comenté, las encuestas piloto van a servir para definir el tamaño de muestra. Bueno, ahora es cuando vamos a ver cómo va a servir. Primero vamos a ver un caso con estudios preliminares. Eh, Consiste en analizar estudios que se hayan hecho en el pasado sobre la misma variable de interés o una variable similar. Los resultados obtenidos en estos estudios serán empleados para hallar el tamaño de muestra del nuevo estudio. Es decir, bajo este acercamiento, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estudios anteriores o similares para hallar estas estimaciones. Que realmente no las estamos hallando, simplemente estamos utilizando la información de los estudios anteriores o parecidos que se hayan hecho. Entonces vamos a ver un ejemplo. En febrero de 2021 se desea hacer un estudio sobre la proporción de personas de cierta comunidad que simpatizan con el PRI. Suponiendo que el padrón electoral de la comunidad es de 5.800 personas, se desea una confianza del 95% y se quiere tener un límite de error de estimación del 5%. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? La persona lo que quiere que yo le diga con este enunciado es que yo le estime, ok, mira, la proporción de personas del municipio que apoyan al PRI es el 60%. Y quiere que con una seguridad del 95% yo le diga que el intervalo de confianza se encuentra entre ese 60% más menos 5%. Por lo tanto, nos está pidiendo un límite de error de estimación del 5% y nos está pidiendo una confianza del 95%. Entonces, la fórmula empleada para una proporción es esta que ya vimos. De aquí, como nos está pidiendo el 5% del límite de error de estimación, ya sabemos que E de 0.25 va a valer 0.05, que es este 5% que me están dando aquí. Y por otro lado, como Z, como quiero una confianza del 95%, entonces utilizo el cuantil de la distribución normal estándar con el 1.96 y ya tengo estos dos valores. Ya tengo el tamaño de n y ahorita lo único que me falta es estos términos que deberían de ser los poblacionales, pero como no tengo acceso a toda la información poblacional, no los tengo. Entonces, supongamos que en agosto del 2020, ahorita estamos en febrero del 2021, cuando se está haciendo este estudio, pero en agosto del 2020 se hizo un mismo estudio en la misma población. Eso es algo común. Cuando hay elecciones, usualmente cada determinado número de meses repiten levantamientos de encuestas para estimar preferencias electorales, ya sea intenciones de voto, preferencias por partidos, opiniones de candidatos, etcétera. Entonces tiene sentido que en agosto del 2020 se haya hecho el mismo estudio. Supongamos, dice, donde se obtuvo que solo el 45% de la población se identifica con el PRI. Entonces vamos a utilizar este dato para el cálculo. Y así ya, y hacer esto es que ya estamos haciendo el primer acercamiento, ¿no? Vimos un estudio preliminar donde se estimó que P era 45%.
Y entonces ese 45% es el que vamos a usar como una estimación de P y de Q. Entonces ya solo tendríamos que sustituir aquí y obtenemos que el tamaño de muestra es de 417.20. Y nota, en técnicas de muestreo, los tamaños de muestra, o sea, cuando apliquemos fórmulas para el tamaño de muestra, siempre los vamos a redondear hacia arriba. Por ejemplo, en este caso que es 417.20, se va a ir hacia 418, porque en sí las personas no se pueden fraccionar, pero entonces el entero más cercano es el 417. Pero si tomamos 417 está por debajo de 417.20 y por lo tanto no podemos garantizar ese 95% de confianza y límite de error de estimación del 5%. Entonces al redondearlo hacia arriba ya estamos garantizando que sí cumplimos con el tamaño de muestra para que se cumplan estas condiciones. De hecho, nos estamos pasando. El exacto es de 417.20 y nos estamos pasando a 418. Entonces, la conclusión es que con una confianza del 95%, para cometer un límite de error de estimación del 5%, se requiere una muestra de tamaño 418. Y eso lo que quiere decir de nuevo es que cuando yo haga el estudio, yo levante la muestra de 418 personas, yo estimo esa proporción, digamos que me queda una proporción de 60%. Entonces, en teoría, los intervalos de confianza deberían de ser más o menos 5%. Sin embargo, hay que calcularlos nuevamente porque esto solamente es para establecer el tamaño de muestra. Se esperaría con un 95% de confianza que cuando yo le calcule el intervalo de confianza a esa estimación que yo haga, esté en 5% aproximadamente, pero no necesariamente va a ser así. Esta parte es únicamente para el tamaño de la muestra. Ahora vamos a ver las encuestas piloto. La segunda opción que tenemos, si ya revisamos y no hay ningún estudio preliminar y ningún estudio sobre una variable que se parezca, entonces tenemos que utilizar encuestas piloto. La idea es tomar una pequeña muestra de manera aleatoria de entre toda la población objetivo. En este caso, del padrón de 5.800 personas, de ahí tendríamos que sacar una pequeña muestra. Cuando digo pequeña muestra, me refiero a que tiene que ser pequeña, pero no hay un valor que te diga qué tan pequeña puede ser. Muchas veces se utiliza una muestra de tamaño 10, una muestra de tamaño 20, una muestra de tamaño 15. Depende mucho de los recursos que nosotros tengamos o que nos den las personas que nos están contratando. Generalmente entre 15 y 20 sería un número adecuado, porque lo único que necesitamos es una estimación inicial. Entonces, con esta muestra piloto, recabamos esos datos que en teoría no debe de ser tardado, por eso debe de ser una muestra pequeña, y con eso ya podemos hacer una primera estimación para P y para Q, y utilizar esas primeras estimaciones para el cálculo del tamaño de la muestra, ahora sí ya del estudio. Y ya una vez que tenga esa muestra del estudio, yo tengo que volver a hacer mi muestreo y pudiera ser que los elementos que elegí en mi muestra piloto caigan dentro de la muestra, porque acuérdense que la muestra se va a seleccionar de manera aleatoria. Entonces, puede que caigan dentro de esta muestra, esta N ya grande. En el mejor de los casos, si la N piloto que tomamos cae dentro de la N general, entonces pues ya tenemos información, ya nos ahorramos un poco de tiempo para esos elementos. Entonces, supongamos que de la comunidad se seleccionaron 10 personas y se les preguntó con qué partidos se identifican. De los 10, 4 dijeron que con el PRI. Entonces, la estimación preliminar derivado de la encuesta piloto es que la proporción P poblacional, una estimación sería la P gordito igual a 0.40 y esta proporción ya la utilizamos para el cálculo de la muestra. Sustituimos todos los datos y en este caso llegamos a que 346.80 es el tamaño de muestra que necesitamos. Lo redondeamos hacia arriba y sería 347. Entonces, con una confianza del 95%, para cometer un límite de error de estimación del 5%, se requiere una muestra de tamaño 347. Ahora bien, lo que procedería es tomar el listado muestral y extraer a estos 347 personas de ese listado. Y ya pues ir a hacer las encuestas, ¿no? Si comparamos ambos métodos, vemos que con un estudio preliminar nos queda un tamaño de muestra de 418 y con encuestas piloto nos quedó una muestra de 347 y pues podemos ver que sí varían
no es por poquito. Entonces la pregunta es, ¿hay alguno mejor que otro? No, la respuesta es no. Está claro que resulta más fácil hacer un estudio preliminar, sin embargo, tomar una encuesta piloto puede otorgar una mejor precisión en cuanto al número de unidades a considerar en la muestra, porque si es un estudio que se hizo, digamos, el año pasado, pudiera ser que la población ya se comporte diferente y ya no esté reflejando el verdadero comportamiento. Entonces, en este caso, tomar una muestra piloto nos garantiza que la información que estamos obteniendo de manera aleatoria nos está dando un comportamiento actual de la población objetivo. Entonces, en la realidad, esto va a depender del número de recursos con los que se cuenta al momento de hacer el estudio, principalmente en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. Si no hay tiempo y no hay dinero, lo más viable es hacer o tomar un estudio preliminar y utilizar estimaciones que vengan ahí. De lo contrario, si nosotros tenemos acceso a un poco de tiempo y a un poco de dinero, pues sí se recomienda hacer la encuesta piloto porque ya vas a estar trabajando con la misma población de manera actual, ¿no? De lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, esta sería la conclusión que yo les daría. Y con esto ya estamos terminando el tema de muestreo aleatorio simple. Entonces, a partir del siguiente video ya vamos a comenzar con muestreo aleatorio estratificado.